Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de nuestra página Vallense Colectivo de Investigación Cultural, titulada La Isla Pensamiento Ético Político de Manuel María Caballero, que estará a cargo del doctor Roberto Parejas. Roberto Pareja. Recordarles que esta conferencia está organizada por el colectivo Vallense, Colectivo de Investigación Cultural, que pretende revalorizar o intentar revalorizar la cultura de los valles cruceños. En esta oportunidad estamos con el proyecto Manuel María Caballero Bicentenario. Antes de iniciar, queremos dar gracias a nuestros aliados institucionales que nos colaboran constantemente en las presentaciones. A la Universidad al Museo de Historia de la Universidad, aliados mediáticos, que sin ello no podríamos llegar a sus casas, a la radio La Voz Universal de Santa Cruz, al Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, de Samaipata, de Comarapa, a la Casa de la Cultura de Valle Grande, doctor Hernando Sanabria Fernández, al Centro Unión de Residentes Vallegrandinos, a Solo Noticias Valle Grande, conversaciones en la Catedral, los Compas, Comarapa Sin Límite, la Asociación de Comparsas Carnavaleras de Valle Grande, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, la Subgobernación de la Provincia Manuel María Caballero, Identidad Comarapeña, Fraternidad Manuel María Caballero, Rocha Comunicaciones, Radio Hacer y Radio Veritas, que nos prestan toda su colaboración para poder estar presentes en sus casas. Esta noche tenemos como invitado para esta conferencia La Isla Pensamiento Ético-Político de Manuel María Caballero al doctor Roberto Parejas. El doctor Roberto Pareja es investigador independiente, tiene un doctorado en literatura y estudios culturales latinoamericanos por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, una maestría en estudios de la información de la Escuela de Estudios de la Información en Canadá, la Universidad de Canadá. Ha publicado el libro Entre caudillos y multitudes, modernidad estética y esfera pública en Bolivia, siglos XIX y XX. Este libro fue publicado en el año 2014. También ha publicado el marxismo latinoamericano en contexto pasado y presente, que fue publicado en el año 2019. Actualmente se desempeña como consultor de proyectos de humanidades digitales, entre los cuales está mediación editorial, difusión y traducción de literatura latinoamericana en Francia, 1945 a 2000. Les invitamos entonces a esta conferencia que nos va a dictar el doctor Roberto Parejas. Roberto, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte en estas conferencias que está organizando el colectivo. Muchas gracias, Juan Pablo. Encantado de estar aquí. Y nada, empezaremos entonces a hablar sobre nuestro tema. Y sí, a menos que haya otra cosa que decir antes de comenzar. Adelante, doctor Roberto. Empecemos y ya saben a los que nos están viendo que pueden mandarnos sus preguntas a través de la página de Facebook y con el doctor intentaremos resolverlo. Si hay alguna duda, algún comentario, estaremos prestos, atentos. Adelante, doctor. Gracias, Juan Pablo. Muy bien. Entonces, el tema, este es un tema que he trabajado yo antes en mi libro del 2014. Y en un principio quería repetir algunas cosas que ya había escrito y había dicho en ese trabajo.
Pero luego, y digamos, el resumen que ustedes leyeron es más o menos lo que voy a presentar, pero con un pequeño matiz que va a ser claro en un momento. Entonces, pero sí nos estamos centrando en el texto La Isla, de Manuel María Caballero, y en el pensamiento ético-político que podemos discernir en el texto. Un poco como guía para mi presentación y como introducción, voy a hablar de algunos conceptos que voy a ir explicando poco a poco, entre ellos manual de vida, narrativa alegórica, heterogeneidad de forma y estructura. Vamos a hablar de el suicidio y la locura, que son temas que aparecen en La Isla. Vamos a hablar de la dimensión espacio-temporal e ideológica del texto, específicamente de nociones de revolución y cambio social. Y aquí es donde está algo nuevo, si ustedes, digamos, ven, digamos, mi capítulo en mi libro del 2014 sobre La Isla de Caballero, no van a encontrar esto. Entonces es algo que un proyecto, digamos, nuevo, ¿sí? Que va más allá de lo que ya hice. Y es una perspectiva comparativa con otros pensadores, y aquí en esta presentación voy a relacionar el pensamiento de Manuel María Caballero con el de otro pensador del siglo XIX, Mamerto Oyola Cuéllar. Pues muy bien, aquí a la derecha de la pantalla pueden ver al principio de la edición de 1941 de La Isla, que se publicó en la revista Collasuyo. Entonces, una pequeña aclaración, porque voy a utilizar un documento que es un discurso parlamentario de Mamerto Oyola Cuéllar, ¿sí? En el cual voy a leer un movimiento retórico ideológico que creo que es fundamental, ¿sí? En el contexto de la historia intelectual y de la relación entre filosofía, literatura, política, estética en el siglo XIX. ¿Sí? Y se trata precisamente del tema del tiempo y de la temporalidad histórica, de los cambios en la historia y específicamente de las revoluciones. Muy bien, entonces voy a citar este documento, voy a leer una parte de este discurso parlamentario contra la tolerancia de cultos de 1890, es decir, ¿por qué el signo de interrogación? Porque en realidad no estoy seguro por la siguiente razón, y esto es necesario que lo explique. Entonces, este discurso aparece en una compilación hecha en 1890, entonces digamos muy probablemente el discurso es anterior, es una compilación de 1890 hecha por Ángel Vázquez en Santa Cruz, y que una compilación de discursos y escritos de Mamerto Oyola Cuéllar hecha por Ángel Vázquez en 1890. Entonces es un manuscrito, su manuscrito es Ángel Vázquez se dedicó a compilar y a copiar, ¿sí? estos documentos. Entonces es una copia manuscrita. Y esta copia manuscrita me la pasó a fines de los años 90 del siglo pasado. Es increíble, estamos hablando del siglo pasado, ¿sí? Me lo pasó a Alberto Vázquez, que en ese momento estaba terminando todo el proyecto enorme de
de la publicación de los facsímiles de la Biblioteca Peruana y Boliviana de Gabriel René Moreno, ¿no? A través de la Fundación Humberto Vázquez Machicado. Entonces, yo había visitado a Alberto Vázquez porque en realidad era un proyecto comercial, digamos. En esa época yo estaba tratando de hacer como una especie de publicación pedagógica, histórica, digamos, que se pueda, digamos, publicar periódicamente a través de algún periódico, por ejemplo, ¿no? Con cuestiones históricas, digamos, pero dirigida al público general e incluso al público juvenil, estudiantil. Y obviamente, digamos, la Fundación Humberto Vázquez Machicado en ese momento estaba trabajando y yo fui a visitar y ver lo que estaban haciendo, digamos, porque estábamos buscando materiales primarios como fotos, ¿no? para nuestra publicación. Y Alberto Vázquez me pasó esta fotocopia, no es una fotocopia, ¿sí? Entonces he estado tratando de ver, digamos, ¿no? Retomar, poner en su contexto este documento, pero todavía no he logrado, digamos, ¿no? Tengo la fecha de la compilación, que es 1890, el discurso muy probablemente es, pues, ¿no? Anterior, ¿no? Pero no sé exactamente de cuánto. ¿Sí? Bien, pero este discurso parlamentario de Oyola Cuéllar es sorprendente por varias razones. Vamos a leer aquí un fragmento que vamos a un poco tratar de desmenuzar. Dice: empero, la impaciencia de realizar de un solo golpe una utopía, nos precipita hasta el extremo de no ver, y creemos que las teorías racionalistas han de aparecer repentinamente para labrar la dicha del género humano, como los raudales que vertieron los áridos peñascos al golpe mágico de la vara de Moisés. Y evidentemente esta atención al detalle temporal aquí es notable porque aparece de distintas maneras, ¿sí? Esta concepción de la velocidad del tiempo y del transcurrir de los procesos históricos, ¿no? Aparece como un golpe instantáneo, ¿sí? Aparece como repentinamente, ¿no? Aparece como ese raudal, ¿no? De la imagen bíblica del final. Y es pues algo fundamental, porque este desplazamiento de los cambios en el presente hacia un fin desplazado, un fin indeterminado, que puede ser la otra vida, ¿cierto? O el paraíso, o el cielo, ¿sí? Pero no el presente. ¿Sí? No el presente, o no el presente histórico, o no la temporalidad humana. Es decir, la temporalidad realizable a escala humana. ¿Sí? Y obviamente, Oyola Cuéllar no es un pensador católico, es un pensador cristiano, espiritualista, ¿no? Y uno tendería a oponerlo casi instintivamente a Caballero, que es un pensador que se diferencia de esa tradición en varios sentidos. ¿Sí? Aquí un poco lo que voy a tratar es de mostrar sí esa oposición, pero mostrar también sus equivalencias y sus correspondencias y sus acercamientos. ¿Sí? Entonces continuamos. Y entonces, ya dijimos entonces, esta escala temporal humana se opone a una escala temporal que no es humana. En el caso de Oyola Cuéllar, pues una escala temporal divina. Bien, entonces, ¿por qué Cuéllar? Vamos a volver un momento a la lámina anterior. ¿Por qué Cuéllar se opone a la tolerancia de cultos? Se opone a la tolerancia de cultos porque cree que
es una violencia a la comunidad de creyentes, ¿sí? A la comunidad de los creyentes, y por lo tanto es una violencia contra el tejido social. Evidentemente, Caballero va a tener una visión diferente respecto sobre todo de la religión, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que tanto Caballero como Oyola Cuéllar coinciden en este desplazamiento y en la conversión de los cambios revolucionarios. Pensemos que estamos hablando con el trasfondo, digamos, de las guerras de la independencia, ¿cierto? Porque no está muy lejos todavía en los años 40 o 60 del siglo XIX, no está muy lejos, digamos, ¿no? Está ahí, digamos, ¿no? El evento de la revolución independentista, ¿sí? Y todos los cambios que trajo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un desplazamiento que ocurre en el pensamiento, pero que responde a un evento histórico social, ¿sí? Que es, digamos, las guerras de la independencia. Voy a tener que enchufarme, caramba. Muy bien, ahora sí. Entonces, en la isla, ¿sí? Entonces, el punto es que este tema temporal, curiosamente, es en la isla, tiene un rol central, ¿sí? Y en el pensamiento también de Caballero, ¿sí? Pero en la isla lo vemos de manera muy particular. Sí, para volver un poco, digamos, a la isla. ¿Qué sucede en la isla? En la isla, ¿no? Tenemos a una familia exilada, probablemente de las revueltas políticas del momento. ¿Sí? En su momento expliqué, digamos, que tenía que ver con Belsu, ¿sí? Y que esta familia exilada estaba buscando, ¿no? a expensas, digamos, ¿no? de la violencia y las revueltas políticas, ¿no? Un retiro, ¿no? de la sociedad hacia un espacio del pensamiento, de lo que Caballero llama el pensamiento de la naturaleza, ¿sí? El pensamiento de la naturaleza. Y este aislamiento geográfico, ¿no? que aparece en la narrativa de la isla va a ser una excusa, ¿no? para hablar de la imposibilidad de la subjetivación, ¿no? política, que termina con el suicidio de Filomena, que es la hija de la familia, y que engarza varios temas del siglo XIX, ¿no? como son, digamos, precisamente, ¿no? la locura que amenaza, ¿no? la fundación de la nación. Eso aparece en varios textos, digamos, ¿no? Como para dar un ejemplo, solamente Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre, ¿sí? En Juan de la Rosa de Nathaniel Aguirre aparece esta locura del padre, ¿cierto? Que es el fundador, ¿no? de el linaje mestizo de la nación. Y entonces el Caballero, ¿cómo se relaciona con ese tema? No de una manera muy directa, no lo tematiza directamente, pero sabemos que más bien leemos en la isla, ¿no? que llega un náufrago que trae desde afuera, ¿sí? desde la sociedad contemporánea a los exiliados, que están en la isla, en una isla del lago Popó, ¿sí? Trae las noticias políticas de afuera, ¿sí? Y este recién llegado, un joven, ¿cierto? Empieza una discusión con el padre de familia, con el señor Mendoza, sobre, pues, la dirección política
ideológica, ¿no? Del país. Y evidentemente hay una parte en la que se nota, digamos, que aquí hay pues, un desencuentro. ¿Sí? Un desencuentro, digamos, no hay un ímpetu de cambiar, de hacer cambios, ¿no? De cambiar cosas que se ven como injusticia, por ejemplo. Y por otra parte, por el lado del padre, ¿no? De familia, y que además veterano de las guerras de independencia también, ¿sí? Una resistencia, digamos, a esa impaciencia, ¿sí? Entonces hay como oposición, contradicción que es generacional, por una parte, joven versus viejo, por otra parte es en la isla eso está tematizado, digamos, no desde un punto de vista temporal, espacial e ideológico. ¿Sí? Si vemos el cuadro que tengo aquí ahora puesto, ¿no? Desde el punto de vista temporal, la llegada de este extraño a la isla, ¿sí? Con noticias de la afuera, de la sociedad, ¿sí? Trae noticias del instante revolucionario, es decir, de las revueltas que intentan cambios, ¿sí? Y ideológicamente, obviamente, eso tiene que ver con más bien el liberalismo más radical, ¿sí? Incluso ya con socialismo y ideologías comunistas y socialistas, ¿sí? ¿No? Entonces se trata de transformación de las estructuras, no se trata de comprender el mundo tanto como de transformarlo. Y por otro lado, tenemos, ¿no? Desde el punto de vista temporal, más bien un desplazamiento hacia un fin, ¿no? Después de un largo proceso de cambios graduales, ¿sí? A través de un pasado que ya ha sido superado, en este caso es la colonia, ¿cierto? Y la herencia, pues, en la herencia postcolonial, ¿cierto? De de la presencia indígena, del mestizaje, de la no participación de las mujeres en la vida política, por ejemplo, ¿no? De el rol de la religión, ¿no? Como mantenedor de las jerarquías sociales y de las desigualdades raciales, por ejemplo, y un futuro, por otro lado, un futuro, ¿sí? Que se imagina, ¿no? Dorado, ¿sí? Que es una época dorada que está en el futuro, ¿sí? Ahora, como vamos a ver, digamos, entonces, Caballero, digamos, cree que ese futuro se puede lograr en una generación, en 2 generaciones, en 3 generaciones, pero sí en el tiempo humano. Es decir, en el tiempo, ¿no? Humanamente alcanzable. Mientras que Oyola Cuéllar, ese desplazamiento ya pues lo manda mucho más adelante, ¿cierto? Fuera del tiempo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista, digamos, ¿no? Del espacio, esto tiene que ver con la dialéctica espacial en la isla, ¿no? Está, digamos, ahí la interioridad de la isla, ¿cierto? Que está mirando hacia adentro, en el exilio, ¿no? En una familia nuclear muy pequeña, con enfoques en la pedagogía individual, ¿cierto? ¿No? De maestro-discípulo, que es el caso del padre y la hija en la isla, o la madre y la hija, ¿no? Y esta pedagogía individual, ¿no? Aquí podemos ver muestras de lo que podría haber sido, digamos, ¿no? La práctica pedagógica de Caballero mismo en su día a día como profesor. ¿Sí? Y de hecho, es posible pensar que este texto no haya sido pensado con sus estudiantes como lectores, como primer público. ¿Sí? Probablemente no fue pensada para publicarse
porque sabemos que Gabriel René Moreno, digamos, o sea, digamos, la publica después como una entidad completa, casi como una isla, pero en realidad fue publicada por partes, casi como pequeñas historias, ¿no? Que deben ser pensadas, analizadas, digamos, ¿no? Por un grupo de discípulos que lo discuten, ¿no? En base a conceptos que el maestro ha lanzado, ¿cierto? ¿No? Para que se discutan, ¿no? Si uno lee, digamos, el discurso de 1852, y lo vamos a ver en un momentito, de la inauguración del segundo año de la Sociedad Filética, uno puede ver ahí, ¿no? Ese programa pedagógico, ¿no? De Caballero, y cómo se asemeja lo que sucede en la isla a lo que dice ahí sobre la sociedad filética. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer esa conexión también. Entonces, desde el punto de vista ideológico, tenemos un liberalismo que es más para el lado del conservadurismo, más bien un liberalismo conservador, un gradualismo y un reformismo. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos entonces con esa idea de que hay una dialéctica irresuelta, ¿sí? Y que en la isla esa dialéctica se va a resolver de una manera muy particular. ¿Sí? Entonces dijimos que el pasado colonial, ¿sí? Es una de las cosas que el proceso histórico debería superar. ¿Sí? Entonces el pasado colonial, encarnado en el presente, en muchos fenómenos, síntomas, ¿no? Instituciones, costumbres, etc. Caballero a veces en la isla no lo tematiza como tal, es decir, no usa la palabra época colonial, por ejemplo, no está, digamos, hablando de eso. Pero yo, digamos, y esta es mi teoría, digamos, mi hipótesis, digamos, y ahí es donde estoy poniendo un poco, digamos, mi grano de arena, digamos, ¿no? Y un poco tratando de justificar esta lectura, ¿sí? Hay una parte en que precisamente la conversación entre el señor Mendoza y esta persona que viene de afuera están hablando de la política, ¿sí? Y dice Andrés Mendoza, dice, la oscuridad que cubre todavía la faz de la mayor parte de nuestros hombres públicos, siendo difícil saber lo que son y mucho más saber lo que serán. Entonces, ¿no? Está esta imagen de la oscuridad que cubre todavía la faz de la mayor parte de nuestros hombres públicos. ¿Sí? Y obviamente es un poco difícil interpretar esta imagen porque, digamos, si yo digo, ¿no? Que se trata de una imagen racial, me pueden decir, bueno, no está diciendo, dice la oscuridad que cubre la faz, ¿cierto? Evidentemente se puede interpretar como, desde el punto de vista alegórico, simbólico, como pues la oscuridad como falta de razón, ¿cierto? Como sin razón y como locura, ¿no? Pero no hay vuelta que darle que esta imagen, digamos, y su color, ¿cierto? Oscuro, es una referencia también al origen étnico-racial de muchos de esos hombres públicos que empiezan a, digamos, precisamente participar en el aparato del Estado, ¿cierto? En las instituciones del Estado, como por ejemplo diputados, pero en distintas, digamos, reparticiones, ¿no? Y que evidentemente aquí lo que dice Caballero es que no se sabe lo que son, ni lo que serán. ¿Sí? De nuevo, el
el aspecto temporal, ¿cierto? En el desarrollo en el tiempo de un proceso y de un cambio, ¿sí? Y vamos a volver un poco más a esto, ¿no? Pero aquí lo que está diciendo, digamos, Caballero, es que efectivamente esta falta de certidumbre sobre la constitución subjetiva de los hombres públicos hace difícil la planificación racional, ¿sí? O la planificación, punto, ¿no? Entonces es difícil no ver aquí, digamos, precisamente algo, una conexión con lo que yo llamé en mi libro idolatrías políticas. Y esta idolatría política republicana, ¿sí? Es una laicización, es decir, volverse laico, digamos, ¿no? Es decir, un concepto que en su origen es religioso, se laiciza y se convierte en un concepto político que trata de explicar lo que sucede en el presente, desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Obviamente Caballero es anterior, pero Caballero ya está, digamos, en ese momento de la discusión en que se está discutiendo eso, ¿sí? Precisamente, ¿no? El momento postcolonial y qué pasa, digamos, ¿no? Con la república, el Estado, las instituciones, etc. Entonces, esta laización de las campañas de idolatría durante la colonia, ¿no? Se vuelve una herramienta, o casi como una arma más bien, ¿cierto? Que pone el peso, ¿cierto? Por así decirlo, el fracaso de la narrativa ético-política republicana en la herencia colonial e indígena. Y conectados con la religión. Entonces, evidentemente, Caballero, ¿cierto? Es un liberal en ese sentido, un liberal radical clásico, ¿cierto? ¿No? Que, digamos, piensa, digamos, que la religión es una especie de opio del pueblo. No desde el punto de vista marxista, pero en cierto sentido, digamos, Caballero, digamos, es, y el materialismo de Caballero es digamos, ¿no? Dialoga con el marxismo. No directamente, pero uno puede hacerlo dialogar. Pero no es marxismo, obviamente, ¿no? Es otra cosa. Y bien, entonces, aquí la imagen que vemos aquí es de José López de los Ríos, ¿no? En Carabuco, la iglesia de Carabuco, donde hay estas increíbles, ¿no? Pinturas, ¿no? Y este es la muerte e infierno, ¿no? De la serie de las postrimerías, ¿no? Que es el momento precisamente en que las campañas de extirpación de idolatrías, ¿no? Estaban enfocándose en varios tipos de costumbres indígenas, campesinas, ¿no? Y que pasan luego a las ciudades, ¿no? Como por ejemplo la borrachera. ¿Sí? La borrachera, digamos, ¿no? Genera cohesión política que se expresa de cierta manera, ¿no? Después en el campo sociopolítico, ¿no? Entonces, las campañas de extirpación de idolatría son importantes porque después, en el campo político, en el siglo XIX, vuelve a aparecer. Retomado desde otro ángulo, pero vuelve a aparecer, ¿sí? Y vamos a ir avanzando al siguiente. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve entonces este dilema? Se resuelve de la siguiente manera, ¿sí?
Entonces el veterano patriarca en su isla, ¿sí? El joven náufrago que llega, digamos, y le cuenta, digamos, lo que está sucediendo en el momento, ¿sí? Tiene por detrás, como trasfondo casi no dicho, este problema del funcionamiento del Estado y la herencia colonial. Entonces, la hija del señor Mendoza tiene un disgusto amoroso, ¿cierto? Y se suicida. Evidentemente, o sea, se puede leer muy directamente que la llegada de una persona del mundo exterior desencadena un desequilibrio en este pequeño mundo, ¿cierto? Que lleva al suicidio de Filomena. Entonces, este retiro de la familia, ¿no? Se puede leer de distintas formas, ¿no? Una de las maneras de entender este retiro, digamos, es que efectivamente, y eso se dice en la primera página del texto, se define lo que es el retiro, ¿cierto? Y la necesidad del retiro, ¿no? Para la formación del sujeto político. Entonces, eso es lo que llama Foucault, ¿no? Michel Foucault, el pensador francés, ¿no? Más conocido por su texto Historia de la Locura, ¿no? E Historia de la Sexualidad también. Pero también él habló, digamos, de esta convergencia que hay entre el nivel micro de las técnicas del yo, es decir, de cómo las disciplinas sobre el cuerpo, los movimientos, y la psicología se conecta con el nivel macro, ¿no? De la geografía. Aquí vemos, ¿no? el mapa un mapa del lago Popó de una expedición francesa, de la geografía, de las infraestructuras estatales a nivel macro, ¿cierto? De las instituciones políticas, etc. Y muy específicamente en la isla, con los sistemas de transporte y comunicación. Entonces, este proceso de la formación, digamos, del yo político, del sujeto político que puede participar, digamos, en la esfera pública, está cuestionado en la isla porque la hija del señor Mendoza, que debería ser la que lleve, pues, esta antorcha, ¿cierto?, del padre, esta antorcha de la lucha del padre hacia el futuro, no sucede. No sucede. Bueno, evidentemente, el hecho de que sea mujer no ayuda, ¿cierto?, a Filomena. Digamos, hay digamos, una cuestión de género, digamos, muy interesante que hay que explorar, digamos, ¿no? Y en el contexto de la época. Entonces, este proceso está cuestionado, ¿no? Por el suicidio, ya dijimos, hablamos de la locura, por ejemplo, el suicidio que aparece, la locura que aparece en Juan de la Rosa, en el origen de la fundación de la Nación Mestiza. Aparece todo esto en, digamos, en las artes visuales. Un ejemplo fantástico es en Melchor María Mercado, que se nos muestra como no sé, a los que me escuchan, no tengo ahora una imagen de Melchor María Mercado porque no encontré ninguna en línea que tuviera la calidad para mostrar, porque yo quería mostrar algo muy específico. Yo quería mostrar los 7 pecados capitales, o los pecados capitales, se llama, de 2 láminas de Melchor María Mercado, donde aparece los pecados como en relación al exceso carnavalesco y a la violencia colonial. ¿Sí? Y Melchor María Caballero, digamos, se lo lee, digamos, como un émulo de d'Orbigny, ¿sí? De Alcide d'Orbigny, del viajero francés. Sí y no, ¿cierto? ¿No? Porque digamos, obviamente es muy personal y muy, digamos, muy idiosincrático, ¿no? Y la idiosincrasia que tiene Melchor María Caballero, yo creo que es que él está viendo cosas que no ven los viajeros extranjeros, ¿no? Él está viendo otras cosas y una de las cosas que ve, digamos, precisamente
ese dilema interno que hay, digamos, en el momento postcolonial. Y entonces, ¿cómo resolver, digamos, ¿no? Entonces esa dialéctica temporal, ¿cierto? ¿No? Del momento revolucionario, ¿cierto? Que el pensamiento liberal y conservador, aliados, ¿no? Tiende a desplazar en el tiempo, con la falta, ¿cierto?, de una armonización entre lo individual y lo colectivo, ¿no?, entre el sujeto político individual, ¿cierto?, y el nivel macro. Entonces, la herencia católica de la sin razón, de la locura, la idolatría política, ¿no?, asociado a los indios y mestizos, sobre todo esto aparece a principios del siglo XX, que es el momento, digamos, en donde eso coagula, digamos, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no? O sea, es un proceso histórico, entonces, digamos, en Caballero, digamos, esto está también. Entonces, el telos de la narrativa, el telos, el fin, ¿no? Lo que dirige la narrativa literaria es el suicidio y el fracaso. Sin embargo, de pronto, ¿cierto? La narrativa literaria es tomada por otra narrativa, ¿cierto? Que como una especie de deus ex machina, como en las tragedias, ¿no?, griegas, viene, digamos, a enderezar algo que ha salido mal, ¿sí? Y si bien, digamos, no salva a Filomena porque no la revive, o sea, digamos, ella está muerta simplemente, pero lo que sí salva, digamos, el Deus Ex Machina es la idea de la transmisión histórica y el proceso histórico hacia el futuro dorado, ¿no?, de una utopía realizable humanamente, digamos, en el tiempo histórico humano. Eso es lo que salva, ¿no? ¿A través de qué? A través, pues, de un proyecto sociopolítico que mira, digamos, en los medios de comunicación, en los sistemas de transporte, la posibilidad de conectar lo micro y lo macro y de salir del exilio de la isla, básicamente. Salir del exilio de la isla. Entonces, la revolución, en este contexto, tanto para Caballero como para Oyola Cuéllar, la revolución no es sino un síntoma colonial. Es decir, ¿no?, los movimientos revolucionarios no son sino un síntoma colonial, sobre todo para Caballero, en ese sentido, porque él está viendo el pasado colonial como algo negativo, ¿sí? Para Oyola Cuéllar se trata sobre todo, digamos, ¿no?, de esta impaciencia por lograr una utopía. Ahora, llega un punto que tenemos que explorar un poquito, digamos, la diferencia entre Caballero y Oyola Cuéllar, ¿no? Si bien Caballero se diferencia de Oyola Cuéllar en que, digamos, por ponerle un nombre, digamos, es materialista, aunque uno podría quizás decir con mejor provecho que es naturalista, ¿sí? En el fondo ambos coinciden ¿en qué? En lo esencial, en el gradualismo, ¿sí? Entonces esta Deus Ex Machina salva a Filomena ¿de qué? De dos, no la salva del vórtice literal, es decir, del sumidero en el lago Popo, este sumidero que según la leyenda llega hacia el Océano Pacífico, ¿no? No la salva de eso, pero sí lo salva entonces de un vórtice metafórico, de un vórtice metafórico, que es el momento revolucionario. ¿Sí? Ese es el momento, digamos, de los cambios radicales. Cambios radicales, ¿no?, violentos en muchos casos, ¿no? No graduales, sino de un momento para otro. Entonces, esta oposición entre un materialismo y un espiritualismo habría que matizarla,
¿cierto? Materialista siendo, digamos, Caballero y espiritualista siendo Oyola Cuéllar. Entonces, esto nos lleva, digamos, a ver un poquito más en detalle la cuestión de la sociedad filética. ¿No? Entonces, en la sociedad filética vemos que hay un concepto de naturaleza muy especial que vamos a tratar de desarrollar aquí, en lo que queda, en los últimos 5 o 7 minutos. Entonces, el panteísmo de Caballero, ya vimos, entonces, digamos, el panteísmo, su naturalismo, es decir, el reemplazar a Dios por la naturaleza está en el lugar de Dios ahora, ¿sí? No se opone a la teología política de Cuéllar, sino que se complementan. Esa es mi tesis, ¿no? Entonces, y esto, digamos, si lo vemos, digamos, en el contexto de la sociedad filética, y vemos al principio se habla de, y cito, el emblema de nuestra unión, unión consagrada por la identidad del objeto, que es la indagación de la verdad, unión santificada por una misma llama, unión consagrada por la similitud en el porvenir. En ese porvenir, sueño dorado. ¿Sí? Entonces, esta educación, ¿cierto?, que se está dando a través de la sociedad filética, ¿cierto?, personas que no son necesariamente jóvenes, son adultos ya, ¿cierto?, pero que están como formándose de nuevo. Si es que, digamos, puede ser que ahí me equivoque yo en mi percepción de lo que es la sociedad filética, ¿no?, pero que están como formándose casi como desde un punto de vista político, ¿sí? Entonces, Filomena... el fracaso de la educación de Filomena en la isla, fracaso, ¿por qué? Porque se suicida, si uno, eso sería, digamos, interpretaciones del suicidio hay muchas, entonces, digamos, pero en este caso, en el contexto de la isla, se lee como un fracaso. Entonces, esta educación fracasa, ¿sí? Entonces, eso es lo que llama en el discurso de 1852, Caballero lo llama pensamientos abortivos, ¿sí? Es decir, que están fuera del tiempo, que son intempestivos y que pueden sacar del curso la trayectoria lineal del tren del progreso, ¿sí? Estos son los pensamientos abortivos. Entonces, tengo la cita aquí del discurso de 1852, la vamos a ver para terminar, pero antes de eso, quiero hablar sobre tres aspectos de la sociedad filética: su asociativismo, su patriarcalismo, que aparece como, no en este texto mismo, en el discurso de 1852, no es muy visible, pero sí en la isla, y las tecnologías del yo. Entonces, un poco, sigamos comparando Oyola y Caballero para llegar a esto. Entonces, Oyola Cuéllar piensa que la sustancia espiritual común de la humanidad se remonta a que todos somos hijos del mismo Padre, ¿sí? Entonces, este origen común es la base de todo el edificio intelectual y ético-político de la sociedad, ¿sí? Entonces, para Oyola Cuéllar, este origen patriarcal en el Padre, ¿sí?, en el Padre único, en el Logos, en la verdad, ¿cierto?, es, pues que es el fundamento de los derechos y de la justicia. Es decir, si el régimen político no explicita estos contenidos teológicos, entonces no se puede garantizar los derechos ni la justicia. Aquí vemos que, digamos, y eso es como interesantísimo seguir, digamos, yo creo que un proyecto común, digamos, de investigar, digamos, ¿no?, colectivamente el panorama de los pensadores del siglo XIX tiene que ser un esfuerzo de ver no los pensadores aislados, sino en contexto y conectados. Entonces, esta idea, ¿cierto?, de un orden teológico político suena como muy contraria a lo que Caballero podría pensar.
Entonces, ¿no? Pero el pater familias en la isla es un patriarca, ¿sí? Entonces, uno podría pensar y se podría leer también, ¿no? Como este círculo hermenéutico teológico, ¿no? De verbo, logos, razón, ¿no? Divinidad y padre, un círculo hermenéutico. Aparece también en la isla. Aparece en la isla porque en la isla el patriarca es digamos, la autoridad del patriarca, del pater familia, está fundamentada en la razón y moralidad de la naturaleza. No de Dios, pero de la naturaleza. Entonces, esta noción de naturaleza de caballero aparece en este discurso ante la sociedad filética, y vamos a pasar ahí entonces, ¿no? Y voy a leerlo. Desarrollar el talento individual mediante la asociación y bajo la influencia benéfica de una libertad razonable. Huir de la ignorancia y el error buscando la verdad en los libros mejor escritos, y más que todo en la naturaleza, fuente primitiva de toda realidad en el conocimiento. Dar principio a nuevos estudios con el fin de perfeccionar aquellos que, ejecutados en edad más irreflexiva, gérmenes preciosos, han sabido, no obstante, conducir muchas veces a deplorables extravíos. Esto es lo que llama él pensamientos abortivos. Fijar de un modo saludable esas ideas que flotan en la atmósfera de la duda. Realizar en el fondo íntimo de la ciencia la independencia del espíritu humano y, en fin, poner a contribución para tan noble trabajo la confraternidad del hombre hacia el hombre. Entonces, esta noción de naturaleza, ¿no? Que aparece aquí, vamos a tratar de desenrollarla en los últimos minutos. Aquí vemos que hay, en este programa, ¿no? Que está presentado, ¿no? En 1852, vemos las ciencias experimentales, vemos la necesidad de conducir estudios y experimentos, y vemos un contenido filosófico político. O sea, digamos, hay un contenido efectivamente, ¿no? De hacer experimentos, empírico, ¿no? Pero hay un fuerte contenido, yo diría, como ético-político aquí precisamente, ¿no? Y es las frases que dicen la independencia del espíritu humano, y la otra, confraternidad del hombre hacia el hombre. Entonces, esta independencia, ¿de qué se está independizando el espíritu humano? ¿De qué se está independizando el espíritu humano? ¿Sí? No queda claro exactamente, aquí no lo dice, digamos, ¿no? Con todas sus letras. ¿Con qué ayudas cuenta para lograr esa independencia? La única ayuda que cuenta el ser humano es la confraternidad del hombre hacia el hombre. Es decir, una palabra un poco hoy día no muy, digamos, pasada de moda, digamos, solidaridad, ¿sí? La solidaridad política, ¿sí? Ahora, evidentemente aquí esto da como para más, digamos, ¿no? Se puede, digamos, seguir excavando, digamos, con más contexto, con más comparación, ¿no? Pero esta confraternidad del hombre hacia el hombre suena mucho como precisamente un liberalismo radical, ¿no? Que tiene como su foco, como su objetivo, ¿no? La independencia del patrocinio, o por así decirlo, la vigilancia de la religión. Entonces hay este oscurantismo, entonces la palabra oscuridad aparece de nuevo aquí de forma como, ¿no? Escondida, ¿no? Esta independencia del espíritu humano es precisamente la liberación del espíritu humano del oscurantismo de la religión. Y a través de un elemento político, que es la solidaridad entre pares, ¿sí? Para ayudarse. Para ayudarse en el entendido, digamos, ¿no? De que quieren hacer cosas en común. Tienen objetivos en común. Y digamos, el patriarcalismo del que estábamos hablando antes no aparece aquí, pero sí aparece esta noción de naturaleza que está relacionada al patriarcalismo.
¿no? Y esta noción de naturaleza, en el programa de la sociedad filética, tiene que ver con que la naturaleza es algo que une tanto a Oyola como Caballero, en el sentido de que la naturaleza es el principio de muchas cosas, es el principio de muchas cosas, y es el principio sobre todo de el agente de la economía política del liberalismo, es decir, del individuo. ¿Sí? Y el individuo actúa en el mercado, ¿sí? Actúa en el mercado produciendo, ¿cierto? Y poniendo sus productos en el mercado, intercambiando y intercambiando productos, ¿no? Y haciéndolo circular en el espacio, ¿sí? Y eso es algo, digamos, que falta por desarrollar. Digamos, en mi trabajo anterior sobre Caballero, yo eso no lo toqué. Pero un estudio, ¿cierto?, de este concepto de naturaleza en la economía política del liberalismo es muy importante. Realizar, digamos, de forma como específica, viendo en los textos qué sucede exactamente en los textos, ¿no? Entonces está la naturaleza, fuente primitiva de toda realidad, ¿cierto? ¿Fuente primitiva de qué? Fuente primitiva del intercambio, fuente primitiva de la producción, fuente primitiva de las instituciones, fuente primitiva de todo, ¿sí? Entonces, yo quiero terminar, digamos, ¿no? Me han quedado, creo, un par de cables ahí, hilos sueltos, pero teniendo en cuenta eso, si precisamente, ¿no? Ese hilo que me quedó suelto ahí, digamos, de continuar con la cuestión que yo prometí en realidad al principio, digamos, en mi primer resumen, que es lo de el individuo en la economía política, ¿sí? Bueno, hay que desarrollarlo en un programa más amplio, ¿no? Y para eso yo creo que necesariamente tiene que ser un esfuerzo colectivo, y con esto termino, ¿sí? Es decir, como crear grupos de trabajo y de investigación con el fin, y esto en el espíritu muy de Caballero, ¿cierto?, de la sociedad filética, precisamente, ¿no? De crear, digamos, grupos de trabajo que pues mancomunadamente, ¿no?, con esfuerzo, digamos, ¿no?, individual, pero acumulando, ¿no?, se pueda, digamos, generar cosas como un corpus digital de pensadores bolivianos del siglo XIX, ¿sí? Para precisamente lograr los fines de investigación que nos podemos proponer, ¿no?, los investigadores que trabajamos en el siglo XIX y específicamente en la intersección entre pensamiento filosófico, ético-político, literatura, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, esta sería una herramienta muy interesante para continuar la discusión. Le invito, digamos, al colectivo vallense, digamos, ¿no?, de que hagamos lluvia de ideas para pensar en algo que vaya por ese lado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Roberto. Muy interesante realmente tu conferencia. Nos han seguido muchas personas a través de nuestra página de Facebook y tenemos dos preguntas, a ver si podemos resolverlas. Juan Justiniano pregunta: ¿hay en la novela de Caballero un matiz de tragedia insalvable aplicada a la realidad nacional? Quizá un pesimismo plasmado en la muerte del personaje femenino. Ese tema del pesimismo es interesante, ¿no?, porque llega al siglo XX, ¿no? Y a principios del siglo XX, digamos, ¿no? Ya mencioné, digamos, ¿no?, escritores como Arguedas, por ejemplo, ¿no? O sea digamos, es una línea de pensamiento, digamos, ¿no?, que culmina con Arguedas. Entonces, pues sí, evidentemente, digamos, ¿no? La tragedia es salvada por lo que yo llamé Deus ex machina,
¿sí? Es decir, un acontecimiento, ¿no?, que trasciende, ¿no?, lo individual y lo lleva, digamos, al plano del proceso histórico colectivo. ¿Sí? Y evidentemente, digamos, Caballero es optimista en ese sentido, ¿sí? Pero evidentemente nadie, digamos, puede borrar, digamos, ¿no?, la muerte, ¿no?, del personaje, digamos, ¿no? Eso, digamos, eso es algo como es paradójico e irónico. No sé si llega a ser irónico, pero es paradójico, ¿sí? El hecho, digamos, de que, ¿no?, todo, digamos, la problemática sociopolítica y la tragedia sociopolítica se soluciona al final, digamos, de forma conceptual, ¿cierto? De forma conceptual. Pero no el drama personal. Sí, el drama y en ese sentido, digamos, es como también muy hegeliano, ¿no? En el sentido, digamos, ¿no?, de que todos estos, tanto Yola como Caballero, obviamente, ¿no?, vienen de la línea hegeliana, digamos, eso no hay que hacerle, digamos, ¿no? Es dialéctica, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, esa pregunta, porque, digamos, pero simplemente decir, digamos, que Caballero, digamos, es como un precursor de Arguedas, no dice nada, ¿sí? No, tenemos que como entrar, digamos, en los detalles, digamos, y ver, digamos, ¿no?, qué hay por detrás también. Gracias, Roberto. La siguiente pregunta dice de Andrés Gutiérrez. ¿Hay en la literatura nacional algún escritor que siga los mismos temas que Caballero o que persiga las mismas preocupaciones? Me imagino que debe ser en el siglo XIX, no especifica si en el XX o en el XIX. Me imagino que debe ser en el XIX, ¿no? En el 19 y en el 20, ¿no? Uno que se me viene a la mente ahorita es Mendoza, ¿sí? Y el macizo boliviano, ¿sí? Es decir, hay una relación muy clara, digamos, entre el aspecto geográfico y físico, ¿no?, que aparece en la isla, ¿no?, y la conformación desde el punto de vista, literalmente, digamos, en el territorio, ¿no?, del Estado y de sus instituciones, a través de la infraestructura, por ejemplo, y la parte conceptual, digamos, más filosófica de, pues, la identidad, ¿no?, el rol, digamos, ¿no?, del pasado, ¿no?, cómo se conjugan pasado y presente para crear el futuro, ¿no? Ese tipo de preguntas están varios pensadores, digamos, ¿no? En el siglo XX, digamos, al principio del siglo XX hay como varios muy como conocidos y más, digamos, más leídos o más publicados, pero en el siglo XIX lo que hay es algo diferente. Hay más publicaciones, digamos, por ejemplo, en panfletos, en artículos diseminados aquí por allá, en periódicos, no todo está en libros, ¿sí? Entonces es diferente, digamos, ¿no?, un poco el enfrentarse, digamos, ¿no?, a estudiar, digamos, ese problema en el siglo XX y en el siglo XIX. Entonces, por eso, desde el punto de vista metodológico, yo creo que es importante conformar grupos, ¿no?, grupos de investigación y de estudio, ¿no?, para lograr, digamos, no una única visión, pero, digamos, ¿no?, una visión como más, más global, pero con mucho detalle del panorama de la historia intelectual del siglo XIX. Por ejemplo, en el siglo XIX mismo, mencioné a Nathaniel Aguirre, ¿sí? El caso de Nathaniel Aguirre es interesante porque hay una dicotomía similar. Hay una dicotomía similar que pasa, digamos, ¿no?, por la trascendencia, no la trascendencia, la superación,
trascendente, ¿no? En el estilo también hegeliano, ¿cierto? ¿No? Del pasado colonial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, ¿no? Los dos están, digamos, en sintonía. No hay, o sea, Caballero no está escribiendo en el vacío, ¿sí? No es un genio que está escribiendo, digamos, en su cuarto, digamos, está, digamos, en contacto con toda la época, ¿no? Y eso me lleva a la cuestión de los viajeros, de nuevo, ¿no? O sea, de los viajeros, porque evidentemente, ¿no? Caballero estaba en conexión, digamos, ¿no? Con ese ethos del naturalismo, ¿no? De los viajeros naturalistas, ¿no? Y es un ethos que aplicaba de forma en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, ¿no? Es esa ética, ¿no? Se volvía como garantía de cierta política, ¿sí? Es decir, digamos, esa ¿no? Lo mismo el caso de un poco, Caballero no participó tanto en política como Nathaniel Aguirre, o sea, sí, digamos, a nivel más, digamos, a nivel más micro, digamos, sí, pero, digamos, esa es la cosa, digamos, con Caballero, digamos, ¿no? Yo creo que su proyecto de la sociedad filética es muy, muy especial, digamos, ¿no? Es como en un momento yo estaba pensando, es una revolución cultural, ¿sí? Lo que plantea Caballero es una revolución cultural, ¿no? Que continuaría la revolución militar y política de la guerra de la independencia, ¿sí? Entonces, es este problema de la temporalidad histórica, digamos, ¿no? De nuevo va a ser, digamos, algo que va a ligar, digamos, mucho de lo que están diciendo otros intelectuales también y escritores del momento. Y de nuevo, no hago una diferencia entre literatura aquí y otra, o sea, digamos, literatura y filosofía o pensamiento. Es muy difícil hacer esa diferenciación, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. O sea, muchas veces van juntos, digamos, ¿no? Gracias, Roberto. Un conocido nuestro nos escribe, Fernando Unzueta. Nos dice, felicidades, Roberto, y saludos. ¿Tienes ideas sobre cómo avanzar en los proyectos de investigaciones colectivos? Sí. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Yo estaba pensando simplemente desde el punto, o sea, y esto un poco desde mis intereses actuales, ¿cierto? Porque yo estoy trabajando ahora en proyectos de humanidades digitales, ¿no? Entonces, las humanidades digitales no solamente consiste en digitalizar textos y hacer como una biblioteca digital, lo cual está muy bien, ¿sí? Sino, ¿qué hacemos con eso? Entonces, yo creo que en primera instancia, yo creo que es necesario saber cuáles son las necesidades de la comunidad de investigadores que trabajan sobre estos temas en Bolivia, fuera de Bolivia, sobre Bolivia, ¿no? Desde la Academia Norteamericana, Europa, otros países de América Latina, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y generar algunos grupos de trabajo de investigación en el que, digamos, se pueden, digamos, leer, digamos, los textos clásicos, digamos. Es evidente, digamos, la relación entre el idealismo alemán, por ejemplo, y Oyola, Cuéllar y Caballero es evidente, digamos, ¿no? Y está ahí, digamos, para desplegarse. Entonces, grupos de trabajo que lean lado a lado precisamente los textos del idealismo alemán, ¿no? Los textos filosóficos, ¿no? Y a los autores bolivianos sería, digamos, interesante, ¿no? Gente que le interese, digamos, ¿no? Que leer filosofía, digamos, ¿no? Lado a lado, digamos, con los autores. Y por otra parte, digamos, ¿no? Ver desde el punto de vista institucional y de la infraestructura de las instituciones como bibliotecas y archivos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ya digitalizado? Es decir, ¿cuáles son, digamos, los recursos con los que se cuenta ahora, en este momento, para aprovechar si ya existen, digamos, por ejemplo, algún corpus digitalizado
hay, digamos, de hecho, digamos, hay bibliotecas digitales que tienen algunos de estos textos que podrían interesar a nuestra comunidad, que ya están digitalizados, es posible. Pero la otra pregunta es, bueno, ¿están digitalizados cómo? ¿En qué formatos? ¿Cuáles son los estándares que se han usado? Etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Lo que lleva, digamos, entonces como dos grupos de trabajo, digamos, uno más, digamos, como de historia intelectual y otro de humanidades digitales, que esté pensando, digamos, ¿no? Cómo, digamos, recuperar el patrimonio textual, ¿no? De la literatura y el pensamiento del siglo XIX. Recuperarlo, digamos, y hacerlo accesible, ¿no? Que es la otra cosa, porque, digamos, pueden estar en los archivos, pero no son accesibles, por ejemplo, ¿no? Entonces me imagino, digamos, continuar el trabajo con esas dos direcciones, ¿no? Esbozadas. Me parece interesante, Roberto, lo que estás planteando, y además necesario, ¿no? En estos tiempos. Actualmente hay mucho se está digitalizando en Bolivia, por lo menos los periódicos, ¿no? Del siglo XIX en la UMSA se han publicado, se han digitalizado casi en su totalidad. Ahí, como dice, hay otro tema, ¿cómo están digitalizados? O sea, hay textos que están digitalizados, pero no se puede leer, ¿no es cierto? No se puede. O no se puede buscar, digamos, ¿no? Porque lo que... Claro, es una imagen solamente. Sí, sí, una imagen solamente. Entonces, si tenemos, digamos, textos buscables, no textos digitales buscables, entonces podemos hacer diccionarios, por ejemplo, ¿no? Se pueden, digamos, ¿no? Hacer análisis conceptuales, digamos, ¿no? Comparando, digamos, ¿no? El uso de vocabulario, digamos, ¿no? Entre los distintos autores, ¿no? Y en distintas épocas, ¿no? Se puede hacer ese tipo de cosas. Y, y sobre todo, digamos, ¿no? También, digamos, o sea, si esos, digamos, periódicos, digamos, ¿no? Tienen metadatos, ¿no? Adosados a ellos, ¿no? Por ejemplo, indicando, digamos, ¿no? Parte del contenido, digamos, indicando información útil, digamos, ¿no? Porque si es solamente una imagen, bueno, esa imagen se puede perder y después aparecer y decir, ¿y esto de dónde es? ¿De dónde salió, digamos, ¿no? Entonces, si no tiene metadatos adosados, ese archivo, digamos, de imagen, también, digamos, ¿no? Puede perder su relevancia o su contexto, ¿no? Entonces, sí, exacto. Yo creo, digamos, que efectivamente la cuestión de los periódicos, ¿no? Que es un tema que a Fernando, creo que Fernando presentó sobre los periódicos, ¿cierto? Eso fue sobre Así es. ¿sí? Sí, así es. Ajá. Entonces, ¿no? Efectivamente, porque los periódicos se pueden digitalizar, pero el problema, digamos, es un problema tecnológico también y técnico, digamos, ¿no? De que el reconocimiento óptico de caracteres, ¿no? Digamos, no es automático, digamos, ¿no? Hay que reconocer los caracteres, digamos, con un programa, pero después, digamos, hay que revisar también, digamos, ¿no? Para que, porque siempre hay errores, ¿no? Entonces, digamos, no es un trabajo como a largo aliento, digamos, ¿no? Eso es, digamos, ¿no? Evidente, pero hay que planteárselo de alguna otra manera, digamos, ¿no? En el contexto de lo que hacen grupos como Vallense, ¿no? Porque, digamos, es de ahí, digamos, ¿no? Que parten las iniciativas, ¿no? Entonces, porque tiene una red, digamos, ¿no? Gente, digamos, interesada, investigadores, entonces, o sea, digamos, hay que aprovechar eso. Creo que es un paso que tienen que dar obligatoriamente también las instituciones que resguardan estos documentos, ¿no es cierto? Porque creo que seguimos en el rol de que guardamos los documentos y que vengan hacia nosotros. No hay todavía expandir lo que poseemos, ¿no? Entonces, creo que es un paso que hay que dar y qué mejor que empecemos desde ahora, ¿no? Haciendo estas charlas, proponiendo desde estos medios, desde esta conferencia, podemos replicar, podemos hacer otras conversaciones sobre este tema que es tan interesante y creo que ya ineludible en estos tiempos, ¿no? Para poder hacer unos estudios interdisciplinarios, si quieres tú, de diferentes lugares, no siempre tengo que estar en Bolivia, tú estás en Estados Unidos, yo estoy en Cochabamba, otro está en Santa Cruz, entonces
es un paso que tenemos que dar. Así es. Entonces, Roberto, te agradecemos mucho por la conferencia, por lo que nos ha enseñado hoy y por lanzar esta provocación sobre lo digital, sobre hacer estudios en colectivo. Me parece una idea muy fantástica, de nuevo te lo repito. Y muchas gracias, Roberto. Vamos a estar en contacto contigo y que no sea la última vez, sino que sea la primera para seguir charlando. Gracias, Juan Pablo, y gracias a Vallense. Gracias, Roberto. Y a Johnny, gracias por en los seguir. controles, a Johnny en los controles. A Johnny en los controles. Muchas gracias por seguirnos en esta transmisión, en nuestra octava conferencia de Vallense del proyecto Manuel María Caballero Bicentenario. Tenemos 2 conferencias más en camino, que ya tienen que ver específicamente sobre arqueología, que tiene que ver con el lugar donde murió el papá de Manuel María Caballero, ¿no? Don Vicente Caballero. Entonces vamos a explorar un poquito qué se conoce sobre los restos de Vicente Caballero, que tiene que ver mucho con la zona de los valles cruceños. Y luego vamos a cambiar un poquitito el sentido y vamos a hablar sobre la provincialización. ¿Por qué este territorio donde vivimos se llama Manuel María Caballero? Entonces con eso vamos a ir concluyendo. Y el 4 vamos a hacer la presentación del libro Obra Reunida de Manuel María Caballero, y por supuesto lo vamos a digitalizar para que todos puedan tener acceso a este libro. Gracias Roberto, y buenas noches. Buenas noches. Gracias.